Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos vemos, muchas gracias por darle al play. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar. Siempre es un placer tenerlos por aquí. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha mantenido despierta por las noches. Un tema que ha estado resonando en las redes sociales, en los medios, en las conversaciones de la gente, y que, a decir verdad, involucra acusaciones muy serias y a menores de edad. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre Demet Khan, sobre el silencio roto y sobre una verdad, según dicen, exclusiva. Sé que muchos de ustedes han seguido este caso de cerca, y seguramente tienen muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Hay algo más de lo que se ha dicho públicamente? ¿Y qué papel juegan los menores en todo esto? Tranquilos, porque hoy juntos vamos a tratar de desenredar este nudo. Prepárense para una dosis de información, para un análisis detallado y, espero, para una visión más clara de lo que está sucediendo. Y por supuesto, recuerden que todo esto se basa en información disponible públicamente, en testimonios y en análisis de fuentes verificadas. Pero antes de que empecemos, y para que no se me olvide, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo, y créanme, se vienen cosas muy interesantes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Demet Khan, nombres que han estado en boca de todos. Dos personas públicas con carreras y con una presencia muy fuerte en el mundo digital. Han sido noticia, pero no precisamente por sus logros profesionales. El foco se ha centrado en acusaciones serias, acusaciones que involucran a menores. El silencio, ese manto que a veces cubre la verdad, se rompió. Rumores, especulaciones, indirectas, todo se transformó en acusaciones directas. Y con esas acusaciones, la necesidad de entender qué estaba pasando se volvió urgente. Pero, ¿qué sabemos exactamente? ¿Cuáles son las acusaciones que se han hecho? Bueno, la información disponible sugiere. Es importante recordar que estas acusaciones aún están en proceso. La investigación, si es que existe, aún está en curso. Y por supuesto, todos tenemos derecho a ser tratados con presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero al mismo tiempo, es innegable que las acusaciones son graves y exigen una respuesta. Entonces, ¿qué ha pasado con el silencio? ¿Por qué se rompió? ¿Quiénes fueron los que hablaron? Bueno, las razones pueden ser múltiples. Puede ser la presión de las redes sociales, la valentía de alguien que decidió alzar la voz, la necesidad de justicia, o tal vez una combinación de todas ellas. Lo cierto es que en algún momento el silencio se rompió y las acusaciones salieron a la luz. En este punto creo que es crucial detenernos y hablar sobre un tema fundamental, la protección de los menores. Porque al final del día, son ellos los más vulnerables en esta situación. En casos como estos, es imperativo priorizar su bienestar físico y emocional. Es crucial asegurarse de que se les proteja de cualquier daño y de que tengan acceso a los recursos y al apoyo que necesitan. Y aquí es importante recordar que en cualquier proceso legal, la identidad de los menores debe ser protegida a toda costa. No se deben difundir nombres, imágenes ni información que pueda identificarlos. La privacidad de los menores es sagrada y debemos respetarla. Ahora bien, hablando de la verdad exclusiva que se menciona, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué información nueva se ha revelado? ¿Hay pruebas concretas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco nebulosa. A menudo cuando hablamos de exclusivas, nos encontramos con información que no ha sido verificada por fuentes oficiales. Pueden ser filtraciones, testimonios anónimos o especulaciones que se disfrazan de verdad. Por eso es fundamental ser cautelosos y analizar la información con un ojo crítico. Es importante buscar fuentes confiables, medios de comunicación reconocidos y expertos en la materia. No debemos creer todo lo que vemos o leemos en las redes sociales. La desinformación y las noticias falsas pueden ser muy dañinas, especialmente en casos tan delicados como este. Pero, ¿qué podemos hacer mientras esperamos que la verdad salga a la luz? ¿Cómo podemos mantenernos informados sin caer en la especulación? Bueno, aquí hay algunas sugerencias.
Primero, sigan las fuentes de información confiables. Busquen medios de comunicación serios que tengan una reputación de imparcialidad y precisión. Segundo, sean críticos con la información que encuentran. Verifiquen las fuentes, comparen diferentes versiones de la historia y no se dejen llevar por los sensacionalismos. Tercero, sean respetuosos con todas las partes involucradas. Recuerden que estamos hablando de personas reales y que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de lo que haya sucedido. Cuarto, hablen sobre el tema, pero con responsabilidad. Compartan sus pensamientos y sentimientos, pero eviten propagar rumores o chismes. Quinto, sean conscientes de que el proceso legal puede ser largo y complicado. No esperen respuestas inmediatas y entiendan que la verdad puede tardar en salir a la luz. Sexto, apoyen a los menores. Si conocen a alguien que esté involucrado, ofrezcan su apoyo y asegúrense de que tenga acceso a los recursos que necesita. Y finalmente recuerden que la justicia es un derecho fundamental y que todos tenemos derecho a un juicio justo. *** Profundizando en el caso, análisis detallado y contexto ***. Para comprender mejor la situación, es fundamental contextualizar el caso de Demet y Can. Esto implica examinar sus perfiles públicos, su influencia en las redes sociales y la naturaleza de las acusaciones que se les imputan. Demet y Can, figuras públicas y su alcance analiza el impacto de Demet y Can en la sociedad, su alcance en las redes sociales y cómo esto influye en la percepción pública de las acusaciones. Explora su trayectoria profesional, su imagen pública y cómo esto se relaciona con el caso. El papel de las redes sociales examina cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de información, tanto veraz como falsa. Explora la viralización de las acusaciones, el papel de los influencers y la importancia de la verificación de información en este contexto. Las acusaciones detalladas profundiza en las acusaciones específicas que se han hecho contra Demet y Can. Analiza los detalles de las acusaciones, incluyendo los posibles delitos y las pruebas presentadas. El proceso legal, un análisis de las etapas y las implicaciones Entender el proceso legal es esencial para comprender la complejidad del caso. La investigación explica cómo funcionan las investigaciones en casos de este tipo, incluyendo la recolección de pruebas, los interrogatorios y la participación de las autoridades competentes. La presunción de inocencia reitera la importancia de la presunción de inocencia y cómo esto afecta la percepción del caso y la difusión de información. El juicio explica las diferentes etapas del juicio, incluyendo la presentación de pruebas, los testimonios y el veredicto final. El papel de los abogados analiza el papel de los abogados defensores y los fiscales en el proceso legal, incluyendo sus estrategias y objetivos. El impacto en los menores, protección y apoyo La protección de los menores es la prioridad principal en este caso. La protección de la identidad explica las medidas que se toman para proteger la identidad de los menores involucrados en el caso, incluyendo la confidencialidad y la privacidad. El apoyo emocional destaca la importancia de brindar apoyo emocional a los menores involucrados, incluyendo acceso a terapia, consejería y otros recursos. El rol de las autoridades explica el papel de las autoridades en la protección de los menores, incluyendo la investigación, el seguimiento y la intervención. El rol de la sociedad analiza cómo la sociedad puede apoyar a los menores involucrados, incluyendo la creación de conciencia, la educación y la prevención de futuros casos de abuso. El silencio roto, análisis de las causas y las consecuencias El quiebre del silencio es un factor clave en este caso. La presión social explica cómo la presión social y las redes sociales pueden influir en el quiebre del silencio, incluyendo la valentía de los denunciantes y el impacto de la opinión pública. El papel de los denunciantes analiza el papel de los denunciantes en el caso, incluyendo sus motivaciones, sus riesgos y sus derechos.
Asterisco 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 las consecuencias del silencio asterisco asterisco explica las consecuencias del silencio, incluyendo la impunidad, la perpetuación del abuso y el impacto en las víctimas. Asterisco 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 la importancia de la denuncia asterisco asterisco destaca la importancia de la denuncia en casos de abuso, incluyendo la protección de las víctimas, la investigación de los delitos y la justicia. Asterisco asterisco fuentes confiables y verificación de la información, herramientas clave asterisco asterisco. En un caso tan delicado, la información confiable es esencial. Asterisco 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 medios de comunicación reconocidos asterisco asterisco menciona los medios de comunicación con una reputación de imparcialidad y precisión que han cubierto el caso. Asterisco 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 expertos en la materia asterisco asterisco cita a expertos en derecho, psicología y protección de menores que hayan comentado sobre el caso. Asterisco 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 cómo identificar información falsa asterisco asterisco explica cómo identificar información falsa, incluyendo la verificación de fuentes, la detección de sesgos y la búsqueda de pruebas. Asterisco 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 el peligro de la desinformación asterisco asterisco explica el peligro de la desinformación, incluyendo el impacto en las víctimas, la polarización de la sociedad y la erosión de la confianza en las instituciones. Asterisco asterisco conclusión. Reflexiones finales y llamado a la acción asterisco asterisco. En resumen, estamos ante un caso complejo y delicado que requiere una investigación exhaustiva y un enfoque cuidadoso. Asterisco 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 el resumen del caso asterisco asterisco resume los puntos clave del caso, incluyendo las acusaciones, el proceso legal, la protección de los menores y la importancia de la información confiable. Asterisco 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 la necesidad de justicia asterisco asterisco reitera la necesidad de justicia para las víctimas y la importancia de un juicio justo para todos los involucrados. Asterisco 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 el llamado a la acción asterisco asterisco llama a la acción a los espectadores, instándolos a informarse, a ser críticos con la información que encuentran y a apoyar a los menores involucrados. Asterisco 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 el cierre asterisco asterisco agradece a los espectadores por su atención, los invita a dejar sus comentarios y los despide con una despedida cálida y esperanzadora. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y útil. Sé que es un tema difícil y que genera mucha ansiedad, pero creo que es importante abordarlo con responsabilidad y con la mente abierta. Quiero agradecerles por su atención y por acompañarme en este análisis. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Déjenlos en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, sean respetuosos con los demás y mantengan un diálogo constructivo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan estar informadas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.